Saludos amigos, sean todos muy bienvenidos a esta nueva entrega de su programa El Poder de Saber. Hoy, como en cada programa, traemos temas de interés histórico, cultural, que ilustran y retratan lo que ha sido la historia de nuestro pueblo dominicano. En esta ocasión tengo aquí conmigo a dos exquisitos amigos y cronistas mocanos y historiadores, como lo son el historiador y amigo don Luis Quesada, a mi derecha, y a mi izquierda tengo aquí a mi querido y directo amigo cronista mocano Tabito Bencosme. Estamos convocados hoy en este programa para tratar al detalle el tema de los 31 años de la dictadura de Trujillo. Cómo Trujillo logra adquirir e irrumpir hasta llegar al poder, cómo logra permanecer por 30 años en el poder y cómo un grupo de valientes dominicanos logran ajusticiarlo en ese famoso día glorioso del 30 de mayo de 1961. Así que saludos amigos, Tabito Bencosme y don Luis Quesada, muchísimas gracias a ustedes por siempre estar siendo mi querido don Tabito, siempre a su colaboradores de este programa y este espacio El Poder de Saber. Inmediatamente vamos entonces a entrar en materia y le pregunto a usted, don Luis Quesada, ¿cómo Trujillo, viniendo de una familia con un comportamiento dudoso en el orden moral, logra ser presidente de la República? Primero un connotado militar del Ejército Nacional y luego llegar al poder y ser presidente por 30 años de la República Dominicana. Muchas gracias, don Handler, y a cada uno de los amigos televidentes del Poder de Saber. Bueno, es muy fácil. Yo voy de la ascendencia de Trujillo a acentuar tres detalles rápidos. Primero, su ascendencia haitiana. Él tiene el negro detrás de la oreja, como decimos, ¿verdad? Pero Trujillo siempre psicológicamente tuvo un cortocircuito, porque por un lado él sabía que él descendía de haitianos, por el lado de su madre, pero por otro lado, Trujillo no quería saber de los haitianos. O sea, el negro allá, bien lejos, ¿no? Entonces, ese es un primer elemento que hay que tomarlo en cuenta. Cuando él, por ejemplo, en sus primeros 7 años, del 31 al 37, trató de lidiar la crisis fronteriza de una manera diplomática, hasta que se convenció a través de don Mario Fermín Cabral, que era el presidente del Senado, de que había que hacerlo de una manera, diríamos, brutal, como fue el corte, ¿no? El famoso corte del 37, octubre del 37. Fíjense qué coincidencia, eso fue en octubre del 37. El jefe nace en octubre, 24 de octubre, día de San Rafael. Entonces, lo primero es la ascendencia haitiana. Lo segundo es su ascendencia libidinosa, lujuriosa, de parte de sus ascendientes, entre ellos su padre, don José Trujillo Valdés, Pepe Valdés, que sabíamos que era un mujeriego, un hombre que tenía muchas sucursales, y transmitió a sus hijos, todos los hermanos de Trujillo. ¿Muchas qué? Sucursales. Todos los hermanos de Trujillo eran lujuriosos y libidinosos, comenzando por Rafael Leonidas Trujillo, el más pervertido de todos. ¿Sabes quién era? Negro. No, negro. Petáguero, Fray Queche al lado de negro. Héctor Bienvenido Trujillo Molina, negro, fue el más pervertido de todos los Trujillo, incluso más que Rafael Leonidas Trujillo. Entonces, primero la ascendencia haitiana, segundo la ascendencia libidinosa, lujuriosa, y tercero, la ascendencia, diríamos, manituosa, en el sentido, tú sabes, de ser amigo de lo ajeno. Realmente Trujillo se caracterizó en su juventud por ser un cuatrero. Cuatrero es una gente que roba animales que no son de él, ganado que no es de él. Fue hecho preso por él, y quien reivindica de su condición de cuatrero a Trujillo es precisamente la intervención yanqui. Hay que pensar una cosa que es importante, mi querido Handler. Trujillo era un niño cuando nació en 1891 y creció durante los 10 años de la dictadura del ILIS.
Yo creo que inconscientemente Trujillo era un gran admirador de Lili. Hasta se vestía igual que Lili. Claro, Lili era más culto que Trujillo. Lili hablaba muy bien el inglés y lo escribía muy bien. Hablaba muy bien y escribía el francés. Trujillo no. Lili fue criado por una mujer, Mademoiselle Rose, en Puerto Plata, que le dio un cierto nivel cultural que no tenía Trujillo. Ahora Trujillo tuvo una ventaja, porque Trujillo era un hombre muy hábil. Si algo caracteriza a Trujillo es la habilidad. ¿Y cuál fue la habilidad de Trujillo? Nadie en la historia dominicana se ha rodeado de la mayor intelectualidad para sus gobiernos que Trujillo. Así. Hasta el punto de que yo hice una vez con el doctor Artañán Pérez Méndez un ejercicio. Él me decía, Fray, vamos a hacer un ejercicio. ¿Cuáles son los mejores gabinetes que hemos tenido del siglo XX? Comencemos desde Horacio. Y hicimos un ejercicio de todos los gabinetes y concluimos que delante de los gabinetes de Trujillo, ni antes de Trujillo ni después de Trujillo se puede poner nadie al lado. O sea, Trujillo tenía eso de bueno, vamos a decir así, que como él no era un intelectual, un académico, se reunía de la crema innata de la intelectualidad dominicana. Así es. Y de manera tuvo mucho nivel. Yo no sé si tú quieres algo más en ese aspecto. No, eso no sí, alargar. No. Bueno, sí, me gustaría, ya después de ese preámbulo de su ascendencia familiar y política y militar, también cómo Trujillo logra ascender al poder. Claro. La ascensión al poder de Trujillo es otra de sus grandes habilidades. Trujillo logró ganarse la simpatía de las fuerzas de ocupación. Trujillo hace una carrera muy lenta, primero a nivel primero la policía, después en el ejército, etcétera. Pero Trujillo logró articularse, por mucho, sería un poquito largo explicar eso, con las grandes cabezas militares del ejército de ocupación yanqui de 1916 a 1924. Y ahí fue escalando poco a poco, de manera que posiblemente en la historia militar de la República Dominicana, Trujillo es de los hombres que ha hecho más aceleradamente una carrera militar. O sea, llegar desde nada hasta la cúspide, que es jefe del ejército. Eso en pocos años. Y evidentemente ya esa carrera meteórica que había sido iniciada en el gobierno de ocupación militar norteamericana, ya entonces toma otras dimensiones en el gobierno de Horacio Vázquez. Miren, para los amigos televidentes, el siglo XX, que es un siglo impresionante en la historia dominicana, tiene 3 nombres nada más. Las primeras 3 décadas del siglo XX, ¿quién es? Horacio Vázquez. Horacio Vázquez, sí. ¿Y las otras 3 décadas, quién es? No, Rafael Leonidas Trujillo Molina. Y después de Trujillo, las otras, ¿quién es el que más gobernó durante esas 6? Bueno, Joaquín Antonio Balaguer Ricano. O sea, esos 3 hombres definen el siglo XX en materia política en la República Dominicana. Entonces Trujillo logra, con su habilidad, porque yo creo que Trujillo ha sido uno de los hombres más histriónicos. O sea, Trujillo era un mago del teatro, ¿verdad? Su pomposidad, todas sus cosas, era parte de esa parafernalia del teatro. Y además era un hombre labioso, Trujillo. Tenía una voz que no le ayudaba, una voz media de flauta, pero era labioso. Y entonces se logra ganar la simpatía de Horacio a través de doña Trina. De la esposa, sí. O sea, doña Trina quería con un amor apasionado a Rafael Leonidas Trujillo Molina. O sea que Rafael Leonidas Trujillo, después de ese ascenso meteórico en el orden militar, después que termina la intervención yanqui, entonces logra concitar el apoyo y el cariño de Horacio y de doña Trina. Entonces, por eso siempre decimos que él traicionó doblemente a Horacio, tanto como su presidente constitucional, como también su amigo y su muy cercano de la casa. Sí. Entonces, después de que Trujillo asciende al poder, entonces, don Tabito, sabemos cómo empezó a manejarse Trujillo desde el poder, donde no solamente se impuso a la fuerza, donde las elecciones eran celebradas con un único candidato, con un único partido, era una dictadura. Pero aparte de eso, instauró un régimen de terror entre los dominicanos, porque hablábamos de que no solamente él le daba muerte a aquellos que se oponían a sus regímenes, sino también que los torturaba. Entonces,
¿Cuáles acciones realizaron otros dominicanos valientes que no tuvieron el éxito que tuvieron los hombres del 30 de mayo? Pero ¿cuáles acciones se llevaron a cabo desde que inició el régimen de Trujillo para derrocar ese régimen dictatorial? Muy bien, muy bien. Muchas gracias a todos los televidentes. Gracias, Ale, por darnos la oportunidad, tanto a mí como a don Luis. Es bueno que se sepa y que la juventud de hoy sepa que Trujillo, desde sus inicios o desde siempre, la personalidad de Trujillo era de sinvergüenza. Trujillo era como decíamos ahorita, era un ampón, porque los hermanos de él, la familia de él, eran una familia de tigres. Es bueno que se sepa que Trujillo, además de ser así, tuvo esa oportunidad que decía don Luis también, y que la gente de cerca de él lo conocía. Sabía que Trujillo, para lo que daba Trujillo, que Trujillo era un traidor. Y así podemos decirlo porque soy pariente de Ciprián Bencosme. Y usted sabe que Ciprián fue el ícono de la resistencia contra Trujillo. Y cuando Trujillo llega al poder, que da el golpe de Estado, además de dar el golpe de Estado, después de dar el golpe de Estado, es que él se fortalece. Ciprián no quiso entrar en acuerdo con Trujillo nunca, porque Ciprián lo conocía. Es cierto, don Tabito, que Cipriano Bencosme advirtió a Horacio Vázquez sobre lo que podía hacer Trujillo si se le seguía dando el poder que se le estaba dando. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias por esa pregunta, Ale. Trujillo le dice, le manda un emisario o una comisión a Ciprián, a Juan López, para que él entrara en acuerdo con él, se pusieran de acuerdo. Trujillo le había dicho a Horacio que tuviera cuenta con ese hombre, porque ese hombre lo iba a traicionar a él. Y Trujillo Horacio le pregunta a Trujillo, ¿y qué vamos a hacer, Ciprián? Porque Ciprián y Horacio eran muy amigos, y Ciprián era un horacista a ultranzas. Le dice Ciprián, escúcheme, a Trujillo, que ese hombre lo iba a traicionar, y le dice, ¿qué vamos a hacer? Bueno, ese Trujillo le dice a Ciprián, Horacio, a ese hombre lo que hay que matarlo. A ese hombre lo que hay que hacer es matarlo. Dice, dame la orden a mí que yo lo mato. Ciprián, hombre, le dice, las cosas tuyas, Ciprián. Las cosas tuyas, Ciprián. Bueno, pasa eso, y Ciprián le dice, cuando le manda la comisión a Juan López, le dice a Estrella Ureña y a Doroteo Rodríguez, que era el gobernador, don Luis, le dice, Estrella, yo no entro en acuerdo con Trujillo, porque Trujillo no tiene ni tendrá buenas intenciones nunca. Él lo conocía. Trujillo un año después de matarlo, de matar a Ciprián, vino aquí, dijo un discurso y decía que eran buenos amigos, que habían cultivado la amistad. Ciprián. O sea que Trujillo confirma de que se conocían. Claro, se conocían bien. Muy bien, muy bien. Bueno, pues en cuanto a la resistencia, Ciprián no toleró ese golpe de Estado. Se fue al monte. Fue el primero. El primero que se fue al monte fue Ciprián. Bueno, conjuntamente con el general Piro Estrella en Santiago. Piro Estrella, que simultáneamente que Trujillo hizo un viaje aquí con unas tropas precisamente para combatir a Ciprián y a Piro. Ciprián aquí en el Mogote y Piro en los Amaseyes de Tamboril. Entonces, ahí inicia la resistencia contra Trujillo, con Ciprián y Piro.
Déjame corroborar algo que dice don Tabito, que es importante lo que don Tabito ha señalado. Trujillo le da el golpe a Horacio en febrero del 30. Y en ese interín de febrero a mayo preparan las elecciones. Unas elecciones que todo el mundo sabe que fueron fraudulentas. Trujillo lo ganó a base de soborno y a base de la violencia y la represión, ¿no? Cuando Trujillo gana las elecciones, el 16 de agosto, cuando toma juramentación, le pregunta Mario Fermín Cabral, jefe, ¿qué es lo que a usted le preocupa? Y dijo, a mí nada más me preocupan dos hombres, Ciprián Bencosme y Desiderio Arias. O sea, Trujillo estaba muy claro en el poder, en el liderazgo que tenían esos dos grandes caudillos políticos, ¿verdad? Cipriano y lo aguerrido que eran, y lo valiente que eran, porque Ciprián Bencosme era un hombre valiente. Mira, una anécdota que don Tabito la puede contar mejor que yo, porque él es de la familia. Trujillo le mandó, cuando se encaramó en el mogote Ciprián Bencosme, Trujillo le mandó un emisario que manda a decir al jefe que él quiere hablar con usted. Y él le dijo, si el jefe quiere hablar conmigo, que venga aquí, al mogote. Sí. Y Trujillo accedió y fue al mogote. Cuando Trujillo va subiendo al mogote, hay un hombre de Cipriano que lo está apuntando con un rifle de largo alcance para darle un balazo en la nuca, un tiro en la nuca. Y le dice, general, refiriéndose a Ciprián Bencosme, general, a una orden suya, eso es un hombre muerto. Y él le bajó el arma y le dijo, a un hombre que yo le di mi palabra de que viniera a hablar conmigo, no se le mata de esa manera. Y Trujillo a los pocos meses mató y paseó a Ciprián Bencosme en Parihuela por las calles de Moca, como una manera pero qué demostración, de provocar el miedo. Qué demostración de honor de Cipriano Bencosme. Sí, qué demostración. Era un hombre de palabra. Sí. Además de eso, después de que Cipriano fue el primero, exacto, de ahí en adelante, exactamente, ¿cuáles otras acciones se llevaron a cabo? Ahí vienen algunas conspiraciones internas, incluso el general Blanco se contrapila contra él, o sea, sabía, porque es que sabía, le daban dando seguimiento a Trujillo porque sabían que era un hombre peligroso. Entonces, vienen el problema de Juancito Rodríguez, que tiene que irse del país. Juancito, usted sabe que promovió y cotizó. Colaboró las expediciones. Con esa expedición de Cayo Confite, que fracasó el de Cayo Confite porque hubo esa expedición, la vendieron unos personeros de allá de Cuba, con el servicio de inteligencia de Trujillo lo abortó. Qué bueno, escúcheme el paréntesis, destacar y aprovechar el momento para lo hicimos ya de manera personal, felicitar, ¿verdad?, el dispositivo del decreto que eleva a Juancito Rodríguez como héroe nacional, donde autoriza el traslado de sus restos mortales al Panteón de la Patria, que fue recientemente ahora, después del 64 aniversario del 30 de mayo. Sí, pero que además de eso, le dieron al Distrito Municipal de Barranca, le dieron el nombre de Juancito Bencosme, de Juancito Rodríguez. Muy bien. Entonces, eso lo eleva como también su patriotismo. Muy bien. Bueno, usted sabe que en el 49 vino y hubo otro intento de expedición, vinieron por Luperón, y como usted sabrá y sabrá el pueblo dominicano y que debe saberlo la juventud de ahora, en 1959, como vino la expedición de Constanza, Maimón y Estero Hondo, que aunque fueron fracasos militares, pero entonces fueron victorias políticas. Fueron victorias políticas porque la conciencia nacional, con esa expedición de 1959, la conciencia nacional se estremeció. Correcto. Entonces eso provocó otras cosas. Usted sabe que la conspiración para asesinar a Trujillo viene ya desde la determinación de Antonio a la muerte de Tabito. Usted sabe que Antonio
quiso tolerar eso, no toleró eso. Sí. Y dijo, ese lo mato yo. Muy bien. Ese lo Ale, mato yo. Además, Ah. ajá, no, además de esas expediciones, ¿qué otras cosas? Porque hubieron familias también que intentaron Sí. contraponerse, ¿verdad? Y conspirar contra el régimen que fallaron y fueron exterminadas completas. Hay mucha familia. La familia Peroso, uno. Sí. La familia Cabrera, Familia de Fellito Cabrera, Cabrera. sí. Fellito, que era mocano en la década de los 50, conspiró con su papá y sus hermanos para matar a Trujillo. Y lo diezmaron a todos, ¿verdad? Hasta el punto de que cuando tenían preso a Fellito con su papá y sus hermanos, y había un hermano que estaba afuera, Johnny Abel le escribe y le dice: mire, nosotros tenemos su familia presa, su papá y sus hermanos, y al único que se lo entregamos a usted es que venga para yo hacer la entrega formal, y fue una trampa para también apresarlo, torturarlo y ejecutarlo, ¿no? Sí. Hay muchas familias, están también unos jóvenes que casi nunca se mencionan, unos jóvenes valiosos, 16, 17, 19 años, creo que era el promedio máximo de esos jóvenes, Los panfleteros. que llaman los panfleteros, como dice De Don Santiago. Tabito. Óigame, yo tuve Manuel Bueno, que era mi primo, era de los panfleteros de Santiago, Pero fue eran torturado. muchachos, eran adolescentes. Eran adolescentes. Oye, me hacían caricatura en la tarde Trujillo, y en la noche la metían por abajo de la casa, en Santiago, ¿no? Los panfleteros. O sea, si nosotros no podemos a pensar ¿De en qué edad oscilaban ellos? No, el Para que promedio usted- de los para que usted panfleteros no no- llegaba a 19 No, años. 15, Había 16. varios de 16. Sí. La mayoría tenía entre 16 y 17 años. Exacto. Pero como había algunos que tenían 21, de los más mayorcitos, yo creo que el promedio anda por 19 años en total. Pero déjame decirte algo, que ahí, para unir el cabo con Don Tabito, ya la decadencia del gobierno de Trujillo se cifra en 5 cosas básicas. Número 1, la Feria de la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre, que fue en el 1950, costó 70 millones. Eso le hizo un hoyo al presupuesto nacional. ¿Tú sabes lo que es un hoyo del tamaño del brazo? Yo a veces sangro por la nariz, porque por eso me estaba poniendo la... Eso fue en el 55. En el 57, como expresó Don Tabito, matan a Tabito de la Maza. Sí. Oye, el Día de Reyes, el liado en una sábana, se lo ponen en la puerta, ahí en la Duarte, en Boca, a Don Vicente, le tocan, salen huyendo la gente del CIN, y cuando él abre y ve ese rollo, era su hijo, era vuelto un cadáver. Óigame, ustedes no saben, señores, porque aquí se nos ha olvidado muchas cosas de la historia reciente del país y sobre todo de Moca. Don Tabito tuvo una reacción cuando vio eso. Él se enfrió. Dicen que se inmudeció. Don Vicente. Perdón, Don Vicente, Sí. cuando vio el cadáver de su hijo Tabito, Sí. enmudeció. Y lo velaron ahí en la casa de donde vivía Fior de la Maza, que era la casa de Don Vicente, que ahora está, que pertenece a una oficina senatorial, algo sí, así. correcto. Entonces, cuando a las 8, ¿tú sabes cuál fue la primera corona que llegó a esa casa? La de Trujillo. La del generalísimo Pero doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina. Y delante de todo el mundo que estaba ahí, el propio Don Vicente cogió la corona que mandó el jefe y le dio un zumbombo al patio. Óigame, eso había que tener Sí. mucho coraje Así en es. tiempo de... Porque ahora Sí. tú haces cualquier cosa, pero en tiempo de Trujillo Entonces, hacer eso. para ilustrar a los que nos están mirando, de cómo se desarrollaba la vida cotidiana de los dominicanos durante la dictadura, vamos a ver algunas anécdotas que podamos poner como ejemplo para ver cómo era que el terror que la gente tenía sobre ese régimen y el poder que ejercía esa familia Trujillo contra el pueblo dominicano. Vamos a ver, vamos a darle la oportunidad a usted. ¿Alguna anécdota de esa de Trujillo que podamos ilustrar a la gente de cómo era que se manejaban las cosas en ese tiempo? Mire, a Trujillo, yo siempre he dicho que hay que estudiarlo, la personalidad de Trujillo, hay que estudiarlo de distintos ámbitos, desde el punto de vista sociológico y psicológico. Mire, Trujillo, le voy a hacer una anécdota porque le voy a hacer otra. En los tiempos que él era general, que él era brigadier, el general Camaño, el papá del coronel Camaño, en esos tiempos era capitán. Y
están en la fortaleza Osama. Habían tenido algún cruce de palabras. Como brigadier y Camaño, Fausto Camaño como capitán. Oficial subalterno, lógicamente. Y Trujillo están todos en la fortaleza Osama. Trujillo está por allí. Camaño está por aquí. Camaño, él está observando a Camaño, a Fausto. A Fausto, el papá Camaño, sí. De Francis. Él lo estaba observando. Y el capitán Fausto Camaño se para y coge en dirección a donde estaban muchos reunidos. Trujillo, que está allá, a propósito se para y sale para encontrarse con Fausto Camaño, capitán. Cuando se va a pasar por el lado, el capitán Camaño se para en atención, se cuadra militarmente y le dice respetuosamente, señor. Trujillo le dice de manera burlesca, pero ¿es que usted cree que soy una mierda? El capitán Fausto se queda parado en atención y ahí le dice respetuosamente, señor, si yo supiera que usted es una mierda, no le hiciera el saludo, porque la mierda está en la letrina. Le dice, siguió Trujillo, le dice, usted oirá hablar de mí. Pasó esa. Después acá lo trasladó para Pedernales y luego se convierte en uno de los personeros más confiables de Trujillo. Eso es esa anécdota. ¿Cómo se manejaban las cosas en la era de Trujillo? Que usted pregunta. Uh-huh. Mire cómo yo viví ese escenario. La guardia pasaba mucho por mi casa patrullando. Y le dice, un día llega la guardia y llega con un preso a mi casa. En mi casa ellos comían y se paraban allá en mi casa. Y le dice papá, ¿y por qué traen a Bocó preso? Un campesino de allá. Uh-huh. ¿Por qué traen a Bocó preso? Cabo se llamaba Moquetón, Cabo Azúcar le decían. Le dice, don Fabio, ese hombre va preso porque estaba fumando cigarros gavilleros. Los gavilleros eran lo que nosotros le decíamos pachuché, cigarrillos pachuché, que envolvían un poco de tabaco en un papel y fumaban. Lo halló fumando eso y se lo llevó preso. Le dice a papá, porque don Fabio, eso no paga impuestos. Y si no paga impuestos, ¿con qué nos va a pagar el gobierno a nosotros? Dice, aquí volverá en marzo, si no hay un padrino. Pero después, oiga, porque estaba fumando cigarrillos pachuché, porque no tenían etiqueta el cigarrillo. Uh-huh. Y después papá habló con él. Le dijo, déjame ese hombre. Y lo soltaron. Ese hombre es un infeliz, cao. Lo soltaron. Así era la cosa, don Luis. Sí, ¿alguna anécdota de Trujillo? No, yo te voy a contar miles de cosas. Yo hice una vez un ejercicio de muchos años con el doctor Atañán Pérez Méndez. Recogimos el anecdotario de Lilis, de Trujillo y de Balaguer. Y te puedo asegurar que es en el orden inverso de mayor a menor. Primero va el de Balaguer, después el de Trujillo y el último es de Lilis. Aunque cronológicamente primero va el de Lilis, después de Trujillo y después Balaguer. Muy bien. Trujillo. Bueno, Trujillo comienza con su lema, no hay peligro en seguirme. Claro, el peligro estaba en no seguirlo. Sí, pero ese fue el segundo. El segundo lema decía, y seguiré a caballo. Y entonces Mario Fermín, que era siempre un adulador de Trujillo, presidente del Senado, lo completó y decía, y nosotros te seguiremos a pie. Y te seguiremos a pie.
Trujillo, acuérdense que el Partido Dominicano, que es el partido más grande de la historia dominicana que hemos tenido, pues, era el partido, diríamos, que lo abarcaba todo, ¿no? Todo el mundo. Todo el mundo tenía que tener los 3 golpes, entre ellos la tarjetica del Partido Dominicano. Los 3 golpes famosos, era la cédula, el carnet del partido y la palmita. Que era la palmita, sí, porque ese era el símbolo, la palmita. Y el lema de Trujillo era rectitud, lealtad, trabajo y moralidad, que era el acróstico de Rafael Leonidas Trujillo. Rectitud, Trujillo era recto. Eso sí, Trujillo era recto. Trujillo llegaba de improviso a una Secretaría de Estado, a un ministerio, cualquier organismo del Estado, faltando 1 minuto para las 8, y se sentaba con un edecán a la puerta con una libreta. Todo el que llegó después de las 8 automáticamente quedaba cancelado. Por eso a nadie se le ocurrió en tiempo de Trujillo llegar tarde a su trabajo. O sea, Trujillo creó una disciplina del tiempo, que eso nos falta a nosotros. Sí, o sea, sí. eso no es que es malo, la disciplina del tiempo. La lealtad. Era Trujillo en eso de la lealtad. Por ejemplo, iban donde tu papá o donde ti, queremos que usted esta semana le toque el discurso en Loas al jefe, ¿no? En el partido, en el salón de partido, que en todos los pueblos era el salón más grande. Si tú te negabas había problema, ¿no? Trabajo. Trujillo decía, mis mejores amigos son los hombres de trabajo, ¿no? Manera que en eso. Y en la moralidad, ustedes saben que Trujillo guardó siempre las apariencias. Trujillo era un hombre que guardaba las apariencias, incluso las apariencias constitucionales. O sea, Trujillo era un hombre que todas las apariencias institucionales, constitucionales, etcétera, las guardaba al pie de la letra. Pero evidentemente él hacía lo que quiera, porque es lo que dice Juan Bosch. Juan Bosch tiene una frase extremadamente feliz, que por esa frase vale para siempre su libro de la composición social dominicana, que es la última frase de la composición, que dice: Trujillo fue un estado empresarial no socialista. Todavía están por verse las consecuencias de tal contradicción. Eso lo dijo El profesor Juan Bosch. O sea, Trujillo era un estado empresarial. Todo, absolutamente todo era de Trujillo. Todas las empresas, sí. Todo. Trujillo, por ejemplo, en el 30, los dominicanos consumíamos la sal marina. Trujillo compró unas tierras en Barahona y eran minas de sal. Entonces obligó al Congreso a que prohibiera el consumo de la sal marina, porque eso afectaba el litoral, y todo el mundo comenzó a comprar la sal de Trujillo. Pero claro. O sea, Trujillo no lo era todo en este país, ¿no? Entonces, estamos hablando de que, además de que Trujillo estuvo en el poder, se mantuvo por la fuerza, ¿verdad? Siempre, como usted dice, manteniendo las formas constitucionales, porque siempre hubo elecciones, aunque eran fraudulentas, y un partido y un candidato único. Él siempre respetaba, porque habían presidentes títeres que eran los que surgían como candidatos del Partido Dominicano. Trujillo tuvo un poder hegemónico con la parte empresarial. Todas las empresas, la gran mayoría eran de él, y ni se diga de la posición y el comportamiento de sus hermanos y familiares, que había que respetarlo casi igual que él. Por ejemplo, yo tengo aquí una anécdota de Petán, que hablábamos de él al inicio, de que era uno de los hermanos que se parecía más a él, de un juego, nosotros que nos gusta la pelota, ¿verdad? Un juego de béisbol donde el equipo del Licey y el equipo del Escogido estaban en un 8º juego, en una final, y donde se armó un problema por un lanzamiento que casi roza un bateador y se vaciaron las graderías. En ese momento llega Petán al estadio y se vuela el burladero, se introduce al play, y a un refuerzo de nacionalidad norteamericana de apellido Rogers, no preciso el nombre ahora, él estaba en primera base y fue a primera base a discutir con él y le dijo una serie de palabras, ¿verdad?, que aquí no son impronunciables, y el pelotero, que era norteamericano, no conocía, ¿verdad?, la familia Trujillo, y quizás no conocía lo que significaba contradecirlo, le devolvió para atrás todos los insultos, y Petán se empantó, y por eso dicen, salen en los periódicos, la galleta de Petán. La galleta de Petán, claro. Y le dio una pescozada
al pelotero en pleno juego que se estaba transmitiendo en vivo. O sea, esas eran de las cosas. Y cuando el pelotero quiso agredir a Petán, las escoltas inmediatamente desenfundaron su arma y ahí se armó un tremendo lío. Después los peloteros norteamericanos fueron a la embajada y todo eso. Y Trujillo siempre le buscó una solución salomónica. Pero no solamente eso, también se decía que Petán, Trujillo le dejó el pueblo de Bonao a Petán, le dijo, bueno, pues vete para allá y crea prácticamente un feudo. Sí. Un feudo. Sí. Y en el Archivo General de la Nación, en un documental, vi las declaraciones de una profesora, creo, de la época, que expresaba y decía que cuando que Petán iba cada vez que presentaban las niñas en el batón ballet en la escuela para él ver a las niñas de 15, 16 años. Y cuando Petán iba y se quedaba observando una de las niñas, porque le agradaba a las niñas, era bonita, de inmediatamente le decían al papá, mira, Petán está viendo la niña tuya, llévatela rápido. Porque a él era que le decían el guaraguao. Porque todas esas niñas había que entregárselas. E inclusive, para finalizar con esa parte, también otro de las declaraciones en ese mismo documental del archivo, también cuenta de que hubo un padre que le vendió la niña a Petán, que la engañó, le dijo, vamos a la capital, que te voy a llevar, no sé con qué artilugio, y cuando la llevó a una casa, le dijo, espérame aquí que vengo ahora. Entonces ahí estaba Petán Trujillo. Y el padre fue y la llevó. Y la muchacha fue quien de primera mano le contó a la maestra que estaba dando las declaraciones en el documental de que eso fueron... Que cuando ella vio a ese hombre, porque era un terror, decía que cuando las botas se iban caminando por el pasillo de las escuelas, que ya escuchaban el sonido, ya sabían, y eso era un terror, que ella quiso morirse ahí. Y ahí permaneció en esa casa prácticamente presa con Petán, que además de eso tenía ahí mismo, en ese mismo vecindario, como 5 muchachas más mudadas en diferentes casas. Déjame corroborar eso que tú dices, porque es importante. Trujillo conocía muy bien lo libidinosos que eran todos sus hermanos, ¿verdad? Le arrancó la cabeza a Aníbal, lo mató, Aníbal. A Pipí, con Pipí, Petán suapió el piso con ellos y decidió hacerle un feudo a Petán para que Petán se encargara de todas las mujeres de Bonao. Las mujeres de Bonao eran de Petán, ¿verdad? Sí. Y Petán se tiraba a todas las muchachitas jóvenes que iban creciendo. Por eso la canción del jarro pichao. Un jarro está pichado, que es un insulto, ¿verdad? Sí. Esa canción del jarro pichado, porque realmente ofende a la dignidad de las mujeres de Bonao. El jarro pichado. El jarro está pichado. Porque él pichaba a todas las muchachas. Sí, así es. Y Negro era el más libidinoso de todos, pero tenía una virtud que no la tenían Petán ni Pipí, que era dócil al jefe. Era totalmente... Ahora, era el más perverso sexualmente de todos los hermanos de Trujillo. Héctor Bienvenido, Negro, se tiraba a las muchachas en el pleno escritorio del Palacio Nacional. ¿Verdad? O sea, era una cosa increíble. De manera que nosotros estamos hablando de una familia que realmente... pero ¿y qué tú digo? Don Luis, ¿tú sabes quién era libidinosa? En grado extremo. ¿Tú no lo vas a creer? Angelita Trujillo. Sí. Angelita Trujillo, aún me voy a reservar ahora el nombre, ¿verdad? Pero tengo todos los detalles. A un militar muy galante, muy presentado, un muchacho de muy buena presencia, que no se quiso acostar con ella, le mandó a cortar el miembro. Angelita Trujillo. O sea, esa gente no relajaba. Bueno, estamos llegando ya a la parte final y quiero... Pero usted tenía otra... No, pero usted sabe lo que, a propósito de los hermanos de Trujillo, usted sabe lo que en el argot gallítico le llaman ratonero. Usted sabe que, que hacen una jugada pero sin dinero. Y no pagan. Y no pagan, sí. No pagan. Eso era Pipí. Sí. Pipí era ratonero. Tiene una anécdota de Pipí en Villatrina. Pipí era ratonero, iba a la gallera y si pedía no pagaba. Sí. Era un ladronazo. Bueno, vamos entonces a entrar ya finalmente al momento donde todos esos esfuerzos que se hicieron para terminar con la vida de Trujillo, porque solamente así podían acabar con esa dictadura,
¿cómo entonces sí pudo tener éxito el complot que lo mató? ¿Por qué, don Luis, ese complot tuvo el éxito que otros no tuvieron? Sí. Me refiero al complot del 30 de mayo. Sí, pero te dije que habían 5 cosas que fueron las que decidieron en la caída del régimen. Primero, lo de la feria, que decalabró la economía, un hoyo de 70 millones de pesos. Segundo, las expediciones de Constanza Maimón y Esther Hondo, ¿verdad? Y junto con eso, de una vez, el movimiento clandestino 14 de junio, donde 5,000 jóvenes, Sí. muchos de clase alta, clase media, estaban presos en la República Dominicana, ¿eh? Tercero, lo de las hermanas Mirabal. O Sí. sea, lo de las hermanas Mirabal había que ser muy insensible para que eso no le sacudiera internamente la muerte de las hermanas Mirabal. El atentado a Betancourt en Venezuela, que eso sacudió internacionalmente y puso a la comunidad internacional en contra, y vinieron las sanciones de la OEA. Entonces el país estaba sancionado. Y lo último es que Trujillo se metió con la iglesia. Siempre Trujillo fue muy cuidadoso con la iglesia. José Luis Sáez tiene un libro que tú debes dejarle antes de morirte leerlo. Se llama La sumisión bien pagada, de José Luis Sáez. O sea, Trujillo supo ganarse la iglesia a base de billetes, de hacerle monumentos, que el concordato en el 54 y todo eso. Pero, y fue advertido, jefe, no métase con todo el mundo, menos con la iglesia. Se lo advirtieron al jefe, ¿verdad? Entonces, cuando se enfrentó abiertamente con la iglesia, sobre todo con Panal y con Reilly, y desacreditó, metió prostitutas en la Catedral de La Vega, aquello fue un escándalo, y Radio Caribe insultando a los curas y diciendo que los curas eran unos sinvergüenzas, unos vagabundos, y no sé cuánto. Ya ahí vino la debacle. O sea, ahí el que realmente se diera. Entonces venía la conspiración de varios grupos, el grupo de Moca, que era el que dirigía Antonio, el grupo de La Vega, Juan Tomás Díaz, había el grupo de Santiago. Entonces, la confluencia de todo eso da a una articulación para conformar entonces 2 grandes momentos, que era el momento de la acción. La acción era matar al jefe, ¿no? Y el grupo político, que era después de matar al jefe, que, bueno, hay que salir de todos los Trujillos, hay que salir de Balaguer, hay que salir de una serie, y comenzar un proceso de reestructuración del Estado en base a una perspectiva democrática. Entonces, pongámosle nombre. El grupo de Santiago, que estaba encabezado Estrella Sadalá. por Estrella Sadalá y Amadito, que aunque no era de Santiago, Sí, no era pero de Santiago, estaba en ese grupo. Pero Estrella Sadalá era, diríamos, el líder de ese grupo. Salvador Estrella Sadalá. Sí. Amadito. Del grupo de La Vega era Juan Tomás. Pero Inver Barrera también, que estaba en el grupo de Salvador. Sí, Inver Barrera lo hemos sobredimensionalizado. Yo creo que Inver Barrera, aunque tuvo una participación, y fue de los 7 que tuvieron en la avenida la noche que mataron al jefe, ¿verdad? A las 10 menos 10 de la noche. Él manejó el carro de Antonio porque Tunti estaba en Moca. Sí, claro. Y no se hizo miércoles como ellos apostaban en la carrera, sino martes. Pero vamos por partes. Ajá. Entonces, lo de Moca, el principal era Antonio de la Maza. Y los hermanos de la Maza. Bueno, Antonio García Vázquez y Antonio de la Maza eran los 2 cabecillas. Antonio García Vázquez, el papá de Eduardo García Michel, yo creo que fue uno de los grandes autores intelectuales. Incluso fue el que presentó... La proclama la preparó él, una serie de documentos que iban a ser parte del grupo político. Correcto. La hizo Antonio García Vázquez. Y fue quien presentó a Antonio de la Maza con Juan Tomás Díaz, que eran... Porque creo que Juan Tomás Díaz, una hija de él, estaba casado con un hermano de Antonio García Vázquez. Sí, con el hermano menor de Antonio García Vázquez. Sí, había una vinculación. Es verdad, es decir, Antonio García Vázquez tiene un papel, diríamos, preponderante, pero olvídate. Al lado de la tosudez, del coraje de Antonio de la Maza Vázquez. Sí. Óyeme, a Trujillo se le mata el 30 de mayo fue por el coraje de Antonio de la Maza. Sí, porque incluso lo del 30 de mayo se adelantó. Porque eran todos los miércoles que se tenía... Se apostaban, Se tenía la información de que los miércoles Trujillo iba a San Hacienda Cristóbal. Fundación. Y esos 3 miércoles... los primeros 3 miércoles que él no pudo ir, una porque estaba enfermo, otra no sé por qué. Y un dato importante que es bueno decir aquí,
que el miércoles 31, que era el próximo miércoles que tocaba ir a la avenida, y no se pudo porque se adelantó para el martes 30, en una actividad que hizo el ayuntamiento, la viuda de Domingo Liz, en sus palabras, en un fragmento de sus palabras, doña Mercedes Morales, la viuda de Domingo correcto, Liz, dice textualmente y cita las memorias de Domingo Liz, quien fue el que hizo la estatua. La estatua de la Libertad de Moca. La estatua de la Libertad de Moca del 2 de mayo. Era que ese 31 era cierto, y como así lo dicen algunos autores, que Trujillo le había dicho al chofer, ven temprano que mañana vamos para Moca. Era que Trujillo ese miércoles venía para Moca a inaugurar la Plaza 2 de Mayo. Porque Domingo Liz en sus memorias dice que él tuvo que venir, él estaba aquí en Moca terminando eso, porque el jefe venía para Moca el miércoles. Eso dice Domingo Liz en su memoria, y incluso en esas mismas memorias él describe el momento cuando se entera que a Trujillo lo mataron y por eso no va a la inauguración. Entonces por eso los de Moca no pudieron llegar a... Sí, yo quiero puntualizar algo, don Luis, porque corroboro enteramente los 5 casos que usted plantea sobre la feria, que fueron las cosas que deterioró económicamente al régimen, es la invasión del 59, el atentado contra Betancourt y la muerte de las hermanas Mirabal. Pero, don Luis, yo sostengo que la determinación de la muerte de Trujillo fue la muerte del hermano de Antonio de la Maza, la muerte de Tabito, y eso determinó a Antonio a fraguar ese atentado, la muerte de Trujillo a ultranza, porque Trujillo, olvídese, Trujillo lo iba a matar como quiera. Bien. Porque era que estaban decididos. Y eso, la muerte de Tabito, llevó a Antonio de la Maza a determinar que hasta él solo lo mataba. No, nosotros los que somos viejos sabemos que ese día hubo un juramento. Cuando se veló a Tabito ahí en la Duarte, antes de cerrar la taba para llevarlo a la iglesia del Corazón de Jesús, a Tabito, Antonio le puso la mano en el pecho a Tabito y le dijo, manito, no te apures, que esa él no la paga. Muy bien. O sea, ahí quedó todo sellado. Entonces, volviendo al martes 30 de mayo, se adelanta el complot, porque el grupo, incluso Antonio de la Maza, fue el que se enteró de que Trujillo ya no iría ese miércoles de nuevo, pero que sí iría el martes. Y a las 5 de la tarde empieza entonces el proceso del plan para modificarlo, que las personas de Moca, así como usted bien dice que Tunti era el conductor del vehículo y que otros hermanos de la Maza eran los que tenían que ir en el vehículo, entonces es que se decide hacer ese día, y entonces Inver Barrera entonces toma el lugar de Tunti Cáceres para manejar el vehículo. Es bueno decir que ahí habían 3 vehículos, uno que era de propiedad de Salvador Estrella Sadalá y los otros 2 que eran de Antonio de la Maza. En el primer vehículo, donde iba Antonio de la Maza, Salvador Estrella y el teniente Amado García, que fue el vehículo que tuvo el primer enfrentamiento. Y lo manejaba Inver Barrera. Y único enfrentamiento, sí. y lo manejaba Inver Barrera. También es bueno decir que esa noche Trujillo incluso se demoró para salir, incluso ya cuando los conjurados estaban apostados en la avenida, porque hay que ver ese contexto, no es fácil. Usted ahí esperando para matar al jefe y esperar todo ese tiempo, incluso llegaron vacilaciones de que bueno, vamos a tener que dejarlo para otro día, y creo que Miguel Ángel Báez, ¿verdad? Fue el que fue, dijo, sí, no, Miguel Ángel Báez Díaz. Ya fue el que viene. Sí. Entonces, las armas que se utilizaron, porque hay varias versiones. Hay versiones que dicen que los americanos habían puesto en manos de los complotados 2 fusiles con el tal Wimpy. Con Wimpy, el de supermercado. Lorenzo Berry, que era sí. Un agente de la CIA. Pero que la versión que mayormente los autores sostienen es que las armas no eran esas. Las armas eran de los complotados. Eso, déjame aclararte eso, porque eso le he dedicado mucho tiempo. Sí,
Es verdad que se consiguieron a través de Wimpy algunas armas, pero esas armas también fueron modificadas, llevadas al taller Los Navarros, que era el taller que tenía en la capital Miguel Ángel Visier Romero. Sí. Y Miguel Visier arregló las escopetas, le puso, ¿cómo llaman eso? Balines explosivos. Balas explosivas, todo eso. O sea que recortó los cañones. Por donde quiera que le dieran al jefe lo iban a matar. Correcto. Con una bala explosiva, ¿verdad? O sea, el que le preparó el arsenal de armas a Antonio de la Maza para ejecutar al jefe fríamente fue Miguel Ángel Visier Romero. Pues ese señor, gracias a Dios, lo estamos reivindicando porque estaba en el olvido, ¿no? Sí. Aquí han querido muchos resaltar disparates de que eso fue la CIA que organizó todo. No, todo eso es mentira, ¿no? Sí. Todo eso es mentira. Hay muchos informes que han salido desclasificados después, ahora con Trump, de la muerte de Kennedy, donde se habla. Sí. Pero ¿quién eran los informantes? Eran gente del Servicio de Inteligencia Militar. No, pero por Dios. Y es bueno decir que en principio sí los americanos estaban en eso. Pero al final la política de exterior de los Estados Unidos cambió, no solamente para la República Dominicana. Entonces, por eso viene, incluso hay testimonios que dicen que Antonio dice, bueno, pero ahora los americanos dicen que no, que tenemos que detenernos. Y ellos entonces, como así anotaba don Tabito, que Antonio de la Maza y demás complotados de esa noche dijeron, no, ya esto llegó hasta aquí, con americanos y sin americanos. Sí, con Kennedy ya hubo un cambio de que realmente de Eisenhower a Kennedy, ¿verdad? Sí. Kennedy quería salir de Trujillo y mandó incluso varios mensajeros a decirle al jefe que ya se diera el poder. Trujilloso a pie de piso con ellos y se tomó unos tragos y los insultó, tú lo sabes, ¿no? Incluso a la prensa internacional hay una que Trujillo a base de trago dijo de todo, hasta alabando a Fidel, ¿no? Bien, como estamos en contra del tiempo, ya nos quedan apenas unos minutos. Yo quiero, precisar el momento que asesinan a Trujillo y cómo terminan cada uno de los complotados, ya para finalizar. Bueno, como ustedes sabrán, los complotados estaban detrás del Teatro Agua y Luz. Cuando llegó Miguel Ángel Báez Díaz, le dijo, el hombre viene. Ya Amadito lo tenía confirmado también, porque Amadito fue de los que estuvo en la avenida, fue de los que tiró los tiros en la avenida. Entonces, ahí llega viene el hombre, le dice Miguel Ángel. Estaban atentos. Cuando el carro de Trujillo viene, que Amadito lo conocía bien, Amadito le dice, ahí viene el hombre. Ahí se prepararon, lo siguen y en ese lugar, después que pasan el restaurante el Pony, ahí lo interceptan Antonio con la escopeta que le había recortado Visier, le hace el primer disparo y le lleva a un lado a Trujillo. Entonces ahí cuando Trujillo, el capitán que era el chofer de Trujillo, Zacarías de la Cruz, le dice, jefe, devolvémelo, que son muchos. Entonces Trujillo no quiso. Incluso le interrumpió la vuelta al capitán Zacarías de la Cruz y Trujillo llega, pero ya Trujillo va herido mortalmente. Es ahí cuando empieza el tiroteo y Antonio le da el último disparo. Hay quien diga que yo no puedo desmentirlo. Hay quien diga que cuando Trujillo estaba ya como gritando, como quejándose, Antonio fue y lo agarró por el pecho. Y yo no, lo agarró por el pecho y lo insultó y le dice, tú me mataste a mi hermano. Ahí fue que también Antonio le dio el disparo. Pero eso está por comprobar. Exactamente, porque es bueno aclarar que según versiones, incluso se hizo un levantamiento forense de la escena, donde
esa parte de ese tiro de gracia, porque Antonio de la Maza tenía una pistola 45. Sí. Y usted que sabe más de armas que yo sabe que si a una persona le dan un tiro en el mentón con una 45, le vuela la cabeza, todo con la cabeza. Nada. O sea que eso materialmente creo que es imposible. Bueno. Además de eso, la prótesis de la dentadura de Trujillo apareció dentro del vehículo. Lo que significa que con el primer disparo que le hizo Antonio de la Maza, además de afectarle el hombro, también es la teoría de que le afectó también la cara. Y ahí es que le tumba eso. Entonces, una persona ya con un disparo en el hombro, que según los médicos dice que era mortal por necesidad y que le tumbó los dientes incluso en la cara, ya Trujillo perdió todo el sentido. Sí. Lo que sacaría de la Cruz quería era devolverse de nuevo para la ciudad para evitar, ¿verdad? Y que Zacarías de la Cruz se salvó en tablita también. Sí, entonces Zacarías de la Cruz, que fue que enfrentó, a los conjurados, entonces también disparó, que hirió a Amadito y hirió a Antonio. El que más disparó posiblemente en esos 10 minutos fue Zacarías. Sí, porque le vació 2 peines de 2 ametralladoras que tenía. Una ametralladora Thompson. Y eso. Ahora, lo increíble es que ese hombre lo hirieron, porque a Zacarías lo hirieron, y él logró, ¿verdad? Escabullirse en la avenida. Ese fue el primer gran error. Después, un segundo, fue que encontraron una pistola. Encontraron la pistola que estaba a nombre y el carro de Salvador. De Juan Tomás Díaz, el carro de Salvador. El segundo plan que nunca se logró, porque Pupo Román no estaba en la casa. Ya había llegado, que esa es otra teoría, el otro Navajita, Espaillá, ¿verdad? Sí, Arturo Espaillá. Arturo Espaillá, que dicen que fue y vio incluso el tiroteo, que eso también está por comprobarse. No, él estaba con su mujer en el pony. Oyó los tiros, se acercó, vio la escena y salió huyendo. Pero dice el expertise forense que se hizo que no podía escucharse desde el lugar que mataron a Trujillo un disparo al pony. Eso fue un estudio que hizo el general Soto Jiménez. Sí. Pero bueno, en definitiva, el segundo plan no se dio y lamentablemente los complotados, los valientes dominicanos que acabaron con la vida de Trujillo y por vía de consecuencia trajo la libertad al pueblo dominicano, corrieron con mala suerte. Porque entonces ahí inmediatamente, porque ya debemos precisar ya cómo concluyeron ellos, y ya sabemos cómo Trujillo mandó a buscar a la familia de la Maza, lo mató a todos, mandó a buscar a todas las esposas. Trujillo no, los descendientes. Los descendientes de Trujillo, correcto. El régimen. Cómo acabaron muertos Antonio de la Maza y Juan Tomás Díaz, que salieron, no sé, eso es otra cosa que no se explica, que salieron y tomaron un carro de concho y comenzaron a andar por toda la ciudad. Fueron interceptados, fueron acribillados. El teniente Amado, que también enfrentó, no se dejó coger y también fue acribillado, y que los otros fueron matados, tanto en el asunto de donde se hacían las torturas y en la Hacienda María, ya cuando Ramfis dejaba el país. Entonces ya finalmente nos quedan 3 minutos. Finalmente, don Tabito y don Luis, una reflexión final en 1 minuto de cuál debe ser la moraleja de esos 31 años de historia funesta para la República Dominicana. En 1 minuto cada uno. Una reflexión final. Principalmente, este es un mensaje que debe ir a la juventud de hoy. Para que la juventud sepa que eso fue un régimen de terror y que aquí, en este país, jamás podrá volver un régimen de esa naturaleza. Trujillo llevó la incomodidad, llevó el terror a todos los hogares dominicanos, y la juventud de ahora, los estudiantes de ahora, los maestros deben llevar ese tema y estudiar la dictadura de Trujillo para que en las aulas se conozca qué fue lo que pasó en esos años. Es decir, que el mensaje para los maestros y para los estudiantes y para la gente que tiene interés por la historia dominicana. Muy bien, don Luis. Sí, el 30 de mayo mataron a Trujillo, pero no mataron el trujillismo. Es decir,
ese autoritarismo que está en la cultura dominicana es herencia del trujillismo. Y no solamente del trujillismo, pero sobre todo del trujillismo en la época actual. De manera que nosotros todavía la sombra de Trujillo permanece en la cultura política dominicana. Eso, yo creo que eso es fundamental resaltarlo, ¿verdad? Ahora bien, hoy se quiere resaltar muchas cosas, pensando que hay que restaurar de las cosas de Trujillo. Ahora se está hablando de la caoba, la casa de la caoba, la casa de San Cristóbal. Óigame, en lugares donde fueron violadas tantas niñas, que fueron desfloradas, jovencitas, ¿no? Eso para mí es una barbaridad querer hacer eso. Lo que sí debimos haber restaurado fue la 40. Era así como en Polonia los campos de concentración están intactos, tal como torturaban en Auschwitz, por ejemplo, a los judíos. Sí. Pues así mismo la 40 o la cárcel del 9, etcétera, o Hacienda Negro. Pero eso de mejorar la casa de la caoba, primero la ostentación, la riqueza despamparante de Trujillo y lugares donde Trujillo cometió sus frivolidades, que eso realmente no beneficia en nada, absolutamente en nada al pueblo dominicano. Muy bien. Bueno, lamentablemente hemos llegado a la parte final. Gracias, don Tabito Bencosme, gracias, don Luis Quesada, por siempre estar prestos a venir aquí a este espacio que lo que quiere lograr es seguir rescatando la memoria histórica de la República Dominicana. Nosotros a ustedes darles las gracias y por la amabilidad de permanecer hasta este momento en sintonía. Así que hasta otra entrega de su programa El Poder de Saber. Muchísimas gracias.